Buenas noches, Maturín. Buenas noches, Monagas. Feliz 2016. Le doy la bienvenida, o le damos la bienvenida a su programa Entre Abogados. El primero del año 2016 y el número 12 en su totalidad. Hoy hablaremos de los procedimientos judiciales. Para eso contamos nuevamente con un doctor que en programas anteriores estuvo con nosotros y esta vez lo hemos invitado nuevamente para que hablemos de los procedimientos judiciales. Vamos a recordar un poquito su currículum. Profesor graduado en la Universidad de los Andes en el año 1997. Profesor activo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de acá de Maturín, del estado de Monagas. Y es un abogado litigante en muchas áreas. Demos la bienvenida nuevamente al doctor José Peña. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Alvarado. ¿Cómo está? Bienvenido, feliz año 2016 y ahora los carnavales. Claro, feliz año y empezar un nuevo año lleno de éxitos. Mucho éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo tuvo su familia? ¿Todo bien? ¿Navidad? ¿Todo chévere? ¿En familia? Bueno, todo en perfecto ritmo, como quien dice. Para mí es un honor, doctor, tenerlo nuevamente acá en este programa Entre Abogados. Y como dije al comienzo del programa, usted es el primero del año, o sea, es decir, el primer programa del 2016 y el número 12. Hoy hablaremos entonces, como dije, de los procedimientos extrajudiciales y judiciales. Bueno, usted me puede decir, disculpe doctor, usted me puede decir qué es el procedimiento judicial. Bueno, primero para hablar de un procedimiento judicial tenemos que demarcar la diferencia en lo que es un proceso a lo que es un procedimiento. Normalmente la gente confunde lo que es proceso con procedimiento, porque si hablamos de proceso es un todo y el procedimiento es lo que está dentro del mismo proceso. Así las cosas, entonces los procedimientos judiciales son una serie de etapas que se tienen que cumplir para llegar a una determinada tarea. Y el proceso ya viene enmarcado para realizar dentro de ese mismo procedimiento una serie de lineamientos que se cumplen. Pues. En el caso judicial, pues son los procesos y lazos que se cumplen para llegar a un determinado fin, que es una sentencia definitivamente firme. Como usted como abogado lo debe conocer, ¿verdad? Claro. Entonces, los procedimientos judiciales en las diversas áreas de la rama judicial, pues están enmarcados dentro de una línea y que los va a regular, pues ciertamente ciertas leyes y códigos que lo van a determinar. Y los procedimientos judiciales son aquellos procedimientos que se realizan, la misma palabra lo dice, fuera del área judicial. Por ejemplo, en gobernaciones, alcaldías, policía del Estado, todo lo que es áreas e institutos. Pues. Eso le iba a preguntar, ¿dónde se realizan esos procedimientos judiciales? Bueno, lo que acaba de decir, la gobernación. Bueno, los procedimientos extrajudiciales se realizan, por ejemplo, aquellos actos que se realizan, por ejemplo, para la destitución de un funcionario público, pues, y el abogado va a defender los derechos de ese funcionario público, de repente que se le está abriendo un procedimiento administrativo dentro de esa área determinada de trabajo. Como también hay algunos procedimientos que se realizan, por ejemplo, trámites en la alcaldía, o trámites en la policía del Estado, o trámites de seguro social. Todo ese tipo de trámites que son extrajudiciales se realizan para llegar a un determinado fin. Sin embargo, la administración pública, por ser ese órgano grande que tiene el Estado Mayor o un país, tiene prerrogativas y beneficios procesales, que para llegar a la vía judicial tiene que primero pasar por el procedimiento administrativo, agotar la vía administrativa, para luego acudir a la vía judicial. Doctor Peña, ¿y cuáles son esas leyes o esos códigos que se utilizan en esos diferentes procedimientos judiciales? Bueno, por ejemplo, el procedimiento civil ordinario, que más está decirlo, hay un tribunal que es el competente para ciertos actos del proceso. Por ejemplo, el procedimiento civil ordinario, aquí están los tribunales de la Juncal, que lo rige el procedimiento civil, procedimiento civil, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil y leyes especiales que regulan la materia. Claro, en ese caso por lo menos estamos hablando, bueno, de la ubicación, ¿no? O sea, entonces, en este caso estaremos hablando del Tribunal Civil que está en la calle Juncal, de acá de Maturín, del estado de Monagas. ¿Dónde más están ubicados esos entes para que la persona sepa o entienda dónde tiene que ir?
cuando hablamos del procedimiento civil ordinario es este. Ahora, cuando hablamos del procedimiento, el circuito, por ejemplo, de protección del niño, niña, adolescente, que ya lo regula la Ley Orgánica de Protección del Niño, niña, adolescente, está ubicado por la avenida Orinoco, donde queda el edificio CAL. Allá quedan ubicados en el último piso, allá queda el circuito de protección del niño, niña, adolescente. Ese es otro procedimiento. Ese es otro procedimiento muy diferente al procedimiento civil ordinario, ¿verdad? Está el procedimiento laboral, o el proceso laboral, que lo rige la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadores, como el Código Orgánico Procesal Penal, ¿ve? Okay. Entonces, ahí lo rige esa ley, pero el procedimiento como tal lo va a regir el Código Orgánico el Procesal Laboral, de esa área. Luego, que está ubicado por entre la Luis del Valle García y la Avenida Bolívar, las intersecciones que es el edificio Sucre, está ubicado. Y está el circuito penal, ¿verdad? Que está ubicado a los lados de, si se quiere, por detrás, frente del SAN, de la parte de atrás del SAN, que es una estructura que son circuitos, pero los circuitos que van a estar prácticamente cohesionados, que son el circuito penal, el circuito laboral y el circuito de protección del niño, niña, adolescente, que ellos tienen un sistema que se llama sistema Juris 2000, ¿verdad? Que es un sistema computarizado, que es el que prácticamente sistematiza todos los archivos de ciertas expedientes, pues si se quiere, o causas, desde el punto de vista legal. Para que entonces nuestros televidentes entiendan. Para cada juzgado o cada institución hay un procedimiento distinto, ¿cierto? Claro, hay procedimientos. Para que las personas, o sea, no es que si tengo un problema legal, de penal, voy a ir a Lorna. O sea, es para que las personas que nos están viendo en este momento sepa a dónde tienen que acudir dependiendo el caso, ¿cierto? Claro, porque si la materia o de repente hay un homicidio, por ejemplo, X homicidio o un robo, la gente tiene que acudir prácticamente, primero si es un robo, acudir a los órganos respectivos, en este caso a la Fiscalía del Ministerio Público o donde se presenta la denuncia, que puede ser el 6CPC o una policía dentro del organismo administrativo, pues si se quiere, para luego esa información la recoge, la denuncia la recoge el órgano receptor y luego la lleva a la Fiscalía del Ministerio Público para que luego ellos procesar eso y luego si tiene mérito suficiente, pues ir al circuito. Y si es un problema laboral, tiene que ir al Ministerio de Trabajo. Ahora, sus efectos, exactamente, si es un problema, unas prestaciones sociales o un despido injustificado, tendrá que acudir pues entonces al tribunal laboral, porque hay dos vías, ya está la vía administrativa también, como te dije, que es la parte del primer piso donde se trabaja con la parte administrativa y está la parte del segundo piso que es el juzgado laboral. El juzgado laboral. Qué importante es eso, señor doctor Peña. Vamos a lo siguiente, vamos un momento a un corte comercial y ya seguimos hablando entre abogados. Continuamos hablando entre abogados. Antes de continuar con este programa, o mejor dicho, hablando entre abogados, queremos repudiar categóricamente la muerte de nuestro colega Héctor Ramón Sánchez Lozada, hecho ocurrido el 22 de enero de este año, del 2016. Hecho que, bueno, nos dejó a todo el gremio, nos dejó como quien dice, hoy fue él, mañana puedo ser yo, puede ser cualquier abogado del gremio. Desde este programa pedimos, solicitamos a los cuerpos policiales que aboquen a este caso y le pongan mano dura a los culpables, que le caiga todo el peso de la ley, que no quede impune la muerte de nuestro colega Héctor Ramón Sánchez Lozada. Seguimos hablando entre abogados con los procedimientos extrajudiciales y judiciales. ¿Qué le parece el caso, doctor José Peña? Bueno, muy lamentable, doctor. Ese hecho, bueno, yo tampoco puedo decir que escapé, porque en el año 2004 me ocurrió algo parecido a lo que le ocurrió al doctor, mi colega, donde me trasladaba a mi residencia en Tipuro y fui víctima de una sorpresa, una emboscada, si se quiere
así porque me salió una persona y me dio prácticamente con una escopeta que tenía, o no sé qué tipo de arma utilizó, y me hizo disparos que impactaron, 23 disparos que impactaron en mi cuerpo, y que, bueno, de milagro la estoy contando, doctor. Tú me comentabas que era como para quitarle el carro, ¿no? Sí, como para robar el carro, pero dispararon y yo prácticamente seguí en marcha, aceleré, pero yo iba con mi familia en ese entonces y seguí más adelante, aceleré el carro y cuando llegué a un punto yo no podía mover ni los brazos porque había atravesado parte de acá y parte de mi brazo y estaba prácticamente sangre por todos lados y fue bastante un día traumático para mí. Eso fue en agosto, el 13 de agosto del 2004. No, y nadie se escapa, doctor. El doctor Héctor, aunque yo muy poco lo conocía, estaba trabajando y usted venía de compartir con una familia. Sí, o sea, venía. vea la diferencia. O sea, aquí nadie se escapa, porque el doctor Héctor estaba trabajando y usted venía con su familia e iba a su casa y lo quisieron atracar. Pero esperemos que, gracias a Dios, y tengo fe de que las autoridades le pongan mano a ese caso. Pues. Sí, bueno, vamos a esperar que los organismos competentes se aboquen y encuentren los responsables y que, bueno, que pague y que se haga justicia en este caso. Lo más importante. Y le damos, bueno, estamos solidarios con los familiares y que de verdad estamos aquí todas las personas del gremio, los colegas, dándole ese apoyo solidario, doctor. Así es. Bueno, doctor, hablando un poco, entonces, continuando con el programa de los procedimientos, ¿usted me puede decir qué es una notaría y dónde está ubicada? En este caso, en Maturín, pues. Bueno, las notarías son un organismo que se encarga de autenticar la firma de las personas. Cuando hablamos de autenticación, es que normalmente las personas confunden también eso, dicen que van a registrar notariar un título supletorio, no, allí no es eso lo que se va a hacer. Cuando se habla de notaría es autenticar la firma de uno, la rúbrica, ante un funcionario competente y darle el compromiso y surte efectos legales, ¿verdad? ¿Y dónde está ubicada la notaría? Bueno, aquí en el casco central Maturín hay dos notarías. Una ubicado en la calle Las Palmeras, que se llama la Notaría Pública Primera, y otra ubicada por los lados cerca del centro comercial Ales. Eso queda calle Bermúdez, esa es la calle Bermúdez. Sí, la calle Bermúdez, que es la Notaría Pública Segunda. Claro, también hay otras notarías o registros notariales que están ubicados en los diferentes municipios del estado de Monagas, que están ubicados en Caripe, en Caripito, en lo que Punta de Mata, para decir de manera amplia. Pues. Eso es lo que es una notaría. Ahora bien, doctor, para aclarar un poco a los televidentes, en la notaría, ¿qué documentos se van a notariar? ¿Qué documentos? Bueno, ahí hay diversidad de documentos que se pueden notariar, autenticar. Normalmente ahí se notarían, por ejemplo, documentos de compra-venta de vehículos, documentos de contratos de arrendamiento, convenimientos, ahí se levantan protestos, así se realizan inspecciones en la notaría cuando se solicitan. Se solicitan una serie de documentos donde se necesita la autenticación o la verificación de esa firma, ¿ves? Para luego hacer el procedimiento que se pueda realizar. Muchas veces las personas, por ejemplo, cuando va a hacer una venta de un inmueble, estamos hablando de una casa, y no tienen las solvencias respectivas X o Y, y se necesita, por ejemplo, hacer el trámite legal, ellos hacen la venta por notaría. Pero esa venta no va a tener, como quien dice, el efecto legal hasta tanto se registre y se protocolice en el registro subalterno. O sea, se agarra la firma de las personas, claro, se autentica y luego se registra, se protocoliza el documento. Explique un poco el procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento para llegar hasta allá? Paso primero por notaría. Claro, ¿Okay? por notaría. Si tú vas a notariar un documento, por ejemplo, una venta de un vehículo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O lo primero que tiene que hacer una persona, por supuesto, acudir a un abogado para que le redacte el documento. Pero eso no se queda ahí, porque la persona, una vez redactado el documento, tiene que ir a la notaría, hacer una colita o agarrar un número, porque hay notarías que se agarran números para verificar el documento. Luego pasa para una oficina donde revisan el documento, donde hay unos funcionarios encargados de darle la revisión al vehículo, al documento. Una vez revisado el documento y no tiene ningún problema, pues ese documento lo firma el abogado revisor y tiene que pasar a taquilla, ¿verdad? En taquilla le elaboran una planilla, ¿verdad? Del SARE, ¿verdad?
con un número allí especificado, donde tienes que ir a depositar, y luego tú tienes que ir hasta el banco respectivo, donde se establecen los bancos. Ahí te va a aparecer una lista de los bancos, Bicentenario, Venezuela, Provincial, y de esos bancos usted llega y cancela el arancel respectivo. Una vez cancelado el arancel respectivo, usted le saca un número de copias, creo que son 4 copias a esa planilla, y 2 copias del documento que se revisa. Teniendo ya el recibo de pago cancelado, ¿verdad? Y las copias de la planilla y con las estampillas, que en este caso pues lo determina el abogado revisor, uno se traslada nuevamente a taquilla e introduce el documento, ¿verdad? Puede ser que solo lo habiliten, o pueden ser que normal, que son 3 días que corre para la firma del documento. Le entrega por taquilla y ahí te van a entregar una de las copias de la planilla y te va a indicar la fecha que tiene que ir la persona a firmar. Entonces, por eso que la diferencia es distinto al registro, ya sea el registro subalterno, en caso, pero el registro subalterno o notaría es distinto, o registro principal o el registro mobiliario, cada uno tiene su procedimiento. Por lo menos dígame una diferencia más o menos. Por supuesto, porque cuando hablamos de registro es cuando se protocoliza, se registra un documento. En este caso, por ejemplo, notaría es autenticar. la firma de las personas que están allí. Mientras que cuando hablamos de registrar, ¿verdad? Estamos protocolizando, registrando un documento de un bien, ¿verdad? De un bien, en este caso, por ejemplo, un bien inmueble. En este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando... Vamos a hablar de una casa. De una casa, por ejemplo, una casa, usted hace toda la protocolización, todo el proceso para llegar allá, pero para llegar a esa protocolización hay que seguir una serie de pasos, ¿verdad? Para llegar al registro final, por ejemplo, que se entregue en el documento. ¿Cuál es ese procedimiento? Pero no sin antes decir cuántos registros hay aquí, porque hay que establecer lo que es un registro mercantil, lo que es un registro subalterno y lo que es el registro principal, ¿ves? Vamos a lo siguiente, doctor Peña. Vamos a dejar esa respuesta para el próximo corte, porque vamos a cumplir un momento con nuestro patrocinante. Ya volvemos. Continuamos hablando entre abogados. Doctor Peña, en el corte anterior estábamos hablando de la diferencia que existe entre la notaría y el registro. ¿Me puede volver a explicar eso? Bueno, como lo dije anteriormente, la notaría es donde se autentican la firma de la persona que va a acudir a notariar el documento. Y el registro es como la palabra lo indica, registrar un documento o la protocolización del documento en sí. Y más que todo se hacen, normalmente que se hacen, por ejemplo, para la venta de un inmueble, una venta de una casa, pero que tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertas pautas para llegar al destino final, que es el registro del documento en definitiva, ¿ves? Y entonces, ¿qué es un registro, doctor Peña? El registro vendría siendo toda aquella institución que se encarga de registrar o de protocolizar y de registrar todos los documentos que de allí, de determinado acto jurídico o de cualquier negociación que se haga. Por ejemplo, una venta de un inmueble, en este caso de registro subalterno, en el caso de un registro mercantil, todo lo que son los registros de las empresas mercantiles, cuando es el registro principal, por ejemplo, registro de título, hay el registro de acta de nacimiento, registro de, bueno, un sinfín de cosas. Por lo menos vamos a hablar en el caso que siempre las personas se confunden. La gente, en el registro principal, no se puede registrar todo. En el registro principal se registran, como tú lo acabas de decir, títulos universitarios, partida de nacimiento, entre otros. Claro. Porque las personas siempre confunden. Por lo menos en el caso de Maturín, el registro, ¿dónde está ubicado? Bueno, el registro principal, que es la matriz, en ese sentido, estaría ubicado por la calle Monagas, que está diagonal a lo que es el edificio que están construyendo ahorita, como un mercado que está allí, o paralelo a lo que es la gobernación del estado, por la calle Monagas. El registro subalterno, hay 2 registros aquí subalternos, inmobiliarios, en este caso en Maturín. Uno queda por la Chimborazo, ¿verdad? En el edificio, creo que es Galería Mi Suerte, ¿no? Algo así. En el segundo piso.
y está otro ubicado cerca donde está ubicada la Notaría Segunda, que es por la calle Bermúdez. Al frente del la calle Bermúdez, del centro comercial Ale. Ahí donde está ubicado el otro circuito. Pero también hay registros con funciones notariales, como ya lo dije anteriormente, en los diferentes municipios del estado de Monagas. Ahora bien, hago esta pregunta porque la persona se confunde. Por lo menos una persona que tiene un terreno ubicado o una casa ubicado en la parroquia de Boquerón, tiene que ir en este caso al registro subalterno que le toca, que es el caso del centro comercial Alex. Claro. Pero no puedo ir al registro principal. Entonces, en el registro principal, para que las personas sepan que se registran. Ah, bueno, como para que no hay para claro, aclarar, como tú lo dijiste anteriormente, esos son, por ejemplo, actas de nacimiento, pero hay que aclarar también que hay un registro que queda detrás de la alcaldía, ¿verdad? Que son donde agarran todo lo que es la parte parroquial, ¿verdad? Entonces, de allí, esas actas de nacimiento, después, en un determinado tiempo, van a ir al registro principal. Pero no solamente eso, sino hay también registro de títulos. También el registro principal sirve para lo que son las fundaciones y lo que son las asociaciones, también para registrar ese tipo de documento también, ¿ves? No. Porque muchas personas también tienen la confusión de que se va a registrar o se va a hacer una venta en el registro principal, porque es la matriz, ahí donde llegan todo tipo de documentos registrados de todo el estado de Monagas, ¿ves? Por lo menos, doctor Peña, los requisitos, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para registrar un documento? Por lo menos, denme un ejemplo, hablemos de cuál, del registro principal o hablemos del registro mercantil. Vamos a suponer, el registro mercantil. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para registrar un documento en el registro mercantil? Bueno, eso va a depender del documento, registro, lo que tú quieras registrar. Si se trata de, por ejemplo, una firma personal, si se trata, por ejemplo, de una compañía anónima, que son dos empresas mercantiles, si se quieran, diferentes, porque una firma personal es una sola persona como tal, ¿verdad? Que es el que registra en un determinado capital X cosa, ¿verdad? Y está lo que es la compañía anónima o sociedad anónima, que ya vendría siendo más de una persona en ese caso. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero, lo que es la reserva de denominación, que es la parte del nombre, ¿verdad? Una vez que se tenga eso y pase por ese proceso, ¿verdad? De donde ya tú te has reservado el nombre y no lo tenga otra empresa, pues ahí ya viene lo que es la redacción del documento como tal. Una vez que tú redactes el documento como tal, tú lo tienes que pasar por la taquilla, donde vendrían a darte una planilla para el pago de los aranceles. Claro, no sin antes, por supuesto, ese documento tiene que pasar también por una revisión y donde tiene que pasar también un proceso también de verificación y de, si se quiere, subsanación del documento. Porque si el documento tiene un error, claro, tienes que corregirlo y tienes que subsanar el error para volver otra vez a hacer ello. Claro, todo eso implica un proceso en el cual que están marcados dentro de los mismos lineamientos de la parte mercantil. También como lo es, por ejemplo, una venta de un inmueble que tiene que pasar por una serie de pasos, como por ejemplo, ya te piden solvencia municipal, te van a pedir solvencia de registro, te van a pedir, bueno, solvencia de agua, solvencia de electricidad, claro, y tienes que pasar, bueno, dependiendo de la cantidad también de que salga el inmueble, te van a mandar a ubicar una planilla en el CENIAT para que llenen los datos y que paga el 0.5%. Sí, hago toda esta aclaratoria, doctor, o mejor dicho, le hago esta pregunta porque las personas siempre se confunden. Los televidentes piensan que tienen que ir al registro civil, y el registro civil son los niños, pues, parte de nacimiento, claro, matrimonio, etc., o acta de fusión. No va a ir una señora o una persona a registrar una empresa en el registro civil. Claro, por eso hago estas preguntas para que los que nos están viendo sepan dónde tienen que ir, ¿no? En este caso, como usted lo acaba de decir, si es un registro de un inmueble, tiene que ir al registro inmobiliario. Claro, eso ocurre porque muchas personas, para ahorrarse de repente los servicios de un abogado, entonces normalmente realizan eso ellos mismos, ¿eh? Entonces hacen un documento, entonces piensan que de repente, por ejemplo, hacer un documento es hacer lo normal, que se lo visen y hacer la cuestión, porque ya uno como abogado sabe qué es lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer en el registro mercantil, lo que tiene que hacer en el registro subalterno y lo que tiene que hacer en el registro principal, pues, que básicamente ya uno tiene ese orden. Pero normalmente las personas, a veces por ahorrarse un dinerito, que es la costumbre, siempre está como que dice la viveza criolla que quiere hacer el documento y fírmelo, entonces lo va. Entonces cuando resulta que cuando llega al sitio, hacer la cuestión, resulta que tiene que hacer una serie de cosas y entonces allí es donde se presenta el problema. No, mejor, bueno, zapatero a su zapato. Es bueno entonces que la gente sepa que existen diferentes procedimientos en los distintos, en este caso,
registro de acá del estado Monagas, en este caso de Claro. la ciudad de Maturín. Bueno, doctor Peña, vamos un momento a cumplir con unos patrocinantes y ya seguimos hablando entre abogados. No se vayan. Continuamos hablando del procedimiento judiciales y extrajudiciales con el doctor José Peña. Doctor Peña, explíqueme a mí o a la audiencia qué es un título supletorio. Bueno, título supletorio es aquel título que se realiza, que es oponible, por supuesto, ante terceros, ante el tribunal competente, en este caso los tribunales de municipio, pero que tiene que seguir una serie de pasos, ¿verdad? Sobre todo cuando una persona normalmente está poseyendo un terreno, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros que existen lo que llaman los ejidos municipales, ¿verdad? Y las personas dentro de esos terrenos, pues hacen unas bienhechurías, ¿verdad? Entonces, esas bienhechurías tienen que ellos, pues, sacarle un título supletorio. Hay un procedimiento para llegar al final al registro. Por, Claro. por eso la pregunta que tú me realizas, que qué es un título supletorio. Un título supletorio vendría siendo como un título de propiedad, pero siempre va a ser oponible ante tercero, ¿ve? Porque el artículo 937 establece del Código de Procedimiento Civil que cuando uno quiere asegurar, ¿verdad?, la posesión o asegurar que lo que tú construyes allí, esas mejoras, van a ser, porque tienes que protocolizarlas. Claro. Primero pasa por un proceso. Entonces, un título supletorio prácticamente es como el aseguramiento o la verificación de lo que tú construiste, pues está allí. No quiere decir que seas dueño del terreno, porque hay una diferencia en lo que es, Claro. lo que son el terreno y lo que es parte de lo que es lo que está encima de ese terreno. Usted sabe que muchas personas piensan que porque tienen un terreno y construyeron, vamos a decir con mucho respeto, doctor, un rancho o una casa de bloque o rancho, dice, esto es mío, pero no tienen documento. Entonces, el título supletorio va a decir, esto sí, Vendría esto es siendo lo que tuyo. dice como de título de propiedad. Vendría Claro, siendo. pero entonces, el procedimiento para poder o sea, explíqueme a mí cuál es el procedimiento entonces para registrar el título supletorio. Bueno. ¿Cuál es el procedimiento en la actualidad? Bueno, actualmente el procedimiento es el siguiente. Si usted tiene dentro de un terreno, ¿verdad?, unas bienhechurías realizadas, una casa, un ranchito. De un así como ejido, lo pero dice, un ejido municipal. Un ejido municipal. Tiene cercado todo eso, tiene una casita, tiene XY. Usted lo primero que tiene que hacer es ir al registro de la alcaldía, donde son los títulos supletorios, que eso está ubicado En este caso, en Maturín. Maturín, al frente de la alcaldía hay una oficina donde, por cierto, está la señora Santa, que todavía está allí, ¿no? Y donde hay, te reciben, tienes que pedir la cita para que un perito haga la inspección de ese terreno, ¿verdad? O sea, de las bienhechurías de ese terreno a un determinado sitio. Pide la cita, o sea, ese día pide la cita. Luego, el día que te digan para ir a la cita, usted va y lleva un transporte porque te lo sugiere el perito, porque prácticamente allá no hay vehículos que transporten a esos funcionarios. Entonces tiene que transportar al funcionario para que se traslade y haga la inspección. Claro. Toma las medidas, ¿verdad?, del terreno, del área de construcción como del área del terreno, y toma la fotografía de las personas con su cédula de identidad. Una vez que tenga eso, por supuesto, usted regresa a esa persona nuevamente a su sitio de trabajo, a donde él tenga que hacer esa O sea, hay que volverlo a trasladar. claro, si hay varias personas, pues se ponen de acuerdo y entre todos pagan o tienen un carro y lo llevan en diferentes sitios. Claro. Ahora bien, O sea, la logística, claro, la logística. una vez terminado eso, ellos te dicen que tienes que venir en la otra semana a buscar el informe de lo que ellos sacaron, pues la fotografía y todo eso. Los que es un linderos, trabajo. cosas por eso. Una vez que tú tengas eso allí, usted va a redactar el título supletorio. Anteriormente no era así. Anteriormente, si primero se redactaba el título supletorio, se iba al tribunal, se evacuaban los testigos y luego se hacía la inspección. Pero ahora no es así. Ahora es primero que eres el deber ser, pues. Porque normalmente se hacía el título supletorio y entonces cuando se iba a hacer la inspección, resulta que no coincidían Claro. las medidas y los terrenos. Entonces había que corregir eso.
Ahora no, pues ahora ya se tienen las medidas listas con el perito, hace esa certificación de lo que... El perito certifica cuánto de ancho por tanto de largo. Y cuánto es el área de construcción. Exacto. Y cuánto es el área del terreno. Se toma la fotografía, mide completamente, toma la cuestión, certifica que la persona realmente vive ahí y que tiene unas bienhechurías ya realizadas. Una vez que hace eso, hace el informe. Una vez que termina eso, el abogado redacta el título supletorio, ¿verdad? Y luego lo presenta en el tribunal respectivo, en el tribunal respectivo, que es el tribunal del municipio, ¿verdad? Que pasaría por un tribunal distribuidor y luego te dicen el día que tiene que llevar los testigos, ¿verdad? Se le da entrada y tiene que evacuar esos testigos, ¿verdad? Pero eso es un proceso de un día para cada cosa. Y una vez que evacúe sus 2 testigos, ¿verdad? Que son 2 testigos, ¿verdad? Porque tienes que colocar dentro del título supletorio la fotocopia de la cédula de identidad de los testigos, como la copia del que está haciendo el título, realizando el título supletorio. ¿Cuántos testigos serían más o menos, doctor? 2 testigos. 2 testigos y la persona que está el solicitante. Claro, okay. Una vez que evacúe todo eso, tú te diriges nuevamente al tribunal, solicita el título supletorio, ellos te lo dan, pero por supuesto tienes que dejar copia de ese título supletorio en el tribunal. Ya con eso es una primera etapa, ¿verdad? Una primera etapa, ya tienes el título supletorio. Ahora, con el título supletorio, le saca las copias a ese título supletorio, 2 copias, ¿verdad? Junto con lo que es la carta de residencia, ¿verdad? Que la emite el Consejo Comunal de la parroquia donde está ubicado él, o donde está ubicado el inmueble, y se traslada nuevamente al registro, la parte municipal, para que luego eso pase por 3 sesiones de cámara, ¿verdad? Eso va a tener 6 sesiones de cámara, eso tiene un tiempo más o menos prudencial, porque tienes que uno trasladarse, preguntar, mire, ya está listo la autorización. Un procedimiento. Claro, lleva tiempo. Una vez ya dada la autorización por el registro, ¿verdad? Por la parte municipal, entonces usted lo que tiene que hacer es, junto con toda esa documentación, trasladarse al registro subalterno. Eso dependerá de dónde está ubicado esa bienhechuría, el inmueble, pues. Y entonces presenta el documento ante el registro. Que vendría a ser otro procedimiento. Que es otro procedimiento. Pero está bien en el registro. Y básicamente, claro, en el registro, es bueno hablar sobre lo que es el título supletorio, porque quizás muchas personas desconocen cómo se llega hasta el registro de un título supletorio. Y tiene varias fases, porque el título supletorio primero presenta una fase administrativa, luego presenta una fase judicial y luego viene una fase registral, ¿viste? Básicamente y cumple con todo lo que es la parte judicial, la parte administrativa y la parte registral, que es la parte de protocolización del documento como tal, ¿ves? Entonces, ¿cuál es el paso? Ir, presentar el documento con todos los recaudos correspondientes, ellos te revisarán el documento, si no tiene ningún problema, te dirán el día que tienes que ir para que canceles la planilla, te emiten una planilla, cancelas la planilla de arancel, luego va con esa copia, introduce el documento y luego te dicen qué día ir a firmar. Una vez que el día ese vayas a firmar, firma tu documento y te van a decir el día que vayas a buscar. Que es donde dicen, esto es tuyo. Pues. Que ya en definitiva ya esto es tuyo, tienes tu certificación, ya está protocolizado el documento registrado. Y listo. Pero es un proceso, no es de un día para otro día, como me lo dijo una vez un cliente, me dijo, mira, yo quiero un título supletorio, pero me lo tiene el lunes, y era viernes. Yo decía, pero pero es que no se puede, porque es un proceso, cada uno tiene... Son 3 procedimientos. Sí, claro, normalmente si uno corre con suerte, bueno, 3, 4 meses, por ejemplo, para hacer todo ese proceso, porque recuerda que la inspección es una semana, después otra semana para otro sitio, después el tribunal, después nuevamente al registro para luego registrar y protocolizar el documento. ¿Ves? Y la diferencia que existe entre propiedad y posesión, esa respuesta de esa pregunta me lo va a decir en el próximo corte, luego que cumplamos con los patrocinantes. Ya volvemos. Continuamos hablando entre abogados. Doctor Peña, en el corte anterior quedó pendiente esta pregunta. La diferencia entre posesión y propiedad. ¿Usted me puede explicar? Sí, cómo no. Posesión es cuando una persona está y posee parte de lo que es un área determinada, ¿verdad? Que está allí, pero que no tiene una certificación o título que le dé la propiedad de en donde él está ubicado, ¿verdad? Y propiedad
ya sería que él ha adquirido eso mediante un título, ¿verdad? Mediante una venta, o por cuestión sucesoral, ¿verdad? Por una orden de suceder, ¿verdad? O por que de repente a él le han hecho una donación, una cesión de derechos, entonces, pero él ya tiene un título que le garantiza esa propiedad en donde está el ubicado. Si hablamos de terreno, si hablamos de un bien inmueble. Por ejemplo, si normalmente cuando hay ese tipo de situaciones, cuando hay terreno, entonces la gente se mete en esos terrenos. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, ahí se podrían determinar cuando hay invasión, pero también Claro. hay personas que poseen por mucho tiempo un terreno, entonces ya se establece lo que es la prescripción adquisitiva por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Que mientras sea pacífica, ininterrumpida, Claro. y sea de esa forma, puede pasar el tiempo y tú estás allí y construye y pasa 20 años, entonces esa puede pasar ya como prácticamente por prescripción adquisitiva. No, yo le hago la pregunta porque las personas llegan, agarran el terreno y este es mío. Entonces, por eso que hay que aclarar a los televidentes que posesión es una cosa y propiedad es Claro, otra. porque propiedad ya tiene el título. El título. Mientras que la El posición documento. está allí, pero no tienes algo que te garantice que eso es tuyo. ¿Ves? Doctor Peña, ¿y usted me puede explicar cuál es el procedimiento de la aclaración único de heredero universal? También hay un procedimiento para eso. Claro, es un procedimiento judicial, ¿ves? Fíjate lo que es el enmarque y caemos en lo mismo, pues. Que hay procedimientos judiciales y están los procedimientos extrajudiciales. Por ejemplo, la declaración única de heredero universal se hace en el tribunal, ¿ves? En los juzgados del municipio, en este caso en el Tribunal Civil Ordinario. Y la declaración sucesoral, el trámite, todo lo que se realiza es ante el CENIAT, pero también se hace por vía internet. Hago la pregunta porque la persona siempre se confunde, piensa que todo es por la vía judicial. O sea, entonces, para ambos hay un procedimiento distinto. Claro, ambos hay un procedimiento distinto. La declaración única de heredero universales se hace ante los juzgados del municipio, en este caso en los tribunales civiles ordinarios, en el cual es cuando una persona fallece y deja a unos miembros familiares, en estos casos, por ejemplo, a esos herederos, que de alguna forma pues vendrían parte siendo de esa sucesión, ¿verdad? Entonces tienen que hacer esa declaración única de heredero universales para comprobar su estado de filiación que tenía con la persona, el decujo, en este caso la persona que falleció, ¿ves? Exacto. Entonces por eso que se hace esa declaración única de heredero universales. ¿Y qué se necesita para eso? Por supuesto, el acta de función de la persona que fallece, ¿verdad? Y las actas de nacimiento de los hijos que tuvo con la cónyuge, pues en este caso, ¿verdad? O en este caso con la persona que tenía la relación de hecho, ¿verdad? Entonces, una vez se establece eso y un procedimiento donde se tienen sus testigos también, se evacúan los testigos y una vez evacuados los testigos de sus dichos, se presenta uno al tribunal, solicita nuevamente que se evacúe y que te den las resultados y luego igualito se le sacan copia en el tribunal y te entrega esa acción única de heredero universales. Cosa contraria que es la declaración sucesoral que se hace ante el CENIAT, ¿verdad? Porque una vez fallecida la persona, la persona tiene un lapso de 180 días hábiles, ¿verdad? Según el Código Orgánico Tributario, ¿verdad? La declaración única de sucesiones y donaciones. Donaciones es. Entonces, para poder ir a hacer la declaración sucesoral, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Pues usted tiene que ir al CENIAT, presentar una serie de recaudos, sacar el RIT sucesoral. Una vez que saca el RIT sucesoral, se mete por la página del CENIAT, ¿verdad? En donde son declaraciones sucesorales, llena todos los campos, introduce todo las personas, porque antes se hacía en una planilla donde había que llenar, y era todo un proceso también. Ahorita es por internet, tú tienes que llenarla y quizás a veces es un poquito compleja. Ya personas están diestras en eso y bueno, llenan los campos y todo. Una vez que llene eso, se traslada, saca las planillas, imprime las planillas, las lleva junto con el RIC y espera pues el lazo de tiempo que te saca la declaración sucesoral. Muchas veces te pide, por eso está implícito la declaración única de heredero universales para cumplir ese compromiso. Para cumplir con ese compromiso, que es distinto. Claro, ¿eh? Ahora, doctor Peña, ¿y el procedimiento contencioso administrativo? ¿Me puede explicar un poquito eso? Bueno, el procedimiento contencioso administrativo normalmente sucede a aquellos funcionarios, ¿verdad?, de la administración pública, llámase estatal, municipal o a nivel nacional, los que trabajan en los institutos que dependen de la administración pública, ¿verdad? Eso sucede cuando, por ejemplo, un funcionario público
se le abre un procedimiento administrativo de destitución o por una falla, por una cuestión que comete. Entonces se abre un procedimiento administrativo donde él tiene el derecho a la defensa, por supuesto, donde se sustancia el expediente, donde él va a tener derecho al acceso al expediente para que una persona lo asista. En este caso puede ser él o una persona, un abogado de confianza que lo asista en el procedimiento, pero es vía administrativa. Una vez que se haga todas esas etapas del procedimiento que lo va a regular la ley de estatuto de la función pública, en este caso, y la ley orgánica de procedimientos administrativos, que son leyes que regulan, como la ley de carrera administrativa, el reglamento de carrera administrativa, para cumplir esos pasos, para que esa persona tenga el derecho a la defensa y poder que ese procedimiento llegue a un feliz término. Pero ¿qué sucede si una vez realizado el procedimiento de destitución, la persona se es declarada pues responsable del hecho? Entonces sale una resolución que tiene que ir publicada en el periódico, en el del cual él va a tener otro recurso, que es el recurso de nulidad de acto administrativo. ¿Y dónde se interpone eso? Pues en el Tribunal Contencioso Administrativo, que queda ubicado en el edificio Sucre, en el último piso. Que es un procedimiento administrativo. Si hablamos de diversas cosas, hay que cumplir un procedimiento administrativo, por ejemplo, en una alcaldía o la gobernación. Se le hace un procedimiento administrativo a un funcionario público, porque hay que distinguir lo que es un funcionario público a lo que es una persona normal, un obrero, que lo regula otra vez que la ley orgánica del trabajo, que eso ya que es un procedimiento por la inspectoría del trabajo, que es diferente, vía administrativa. Pero si el funcionario trabaja en la administración pública, por ejemplo un obrero, trabaja en la administración pública y le hace una calificación o lo despiden, pues entonces él tiene que ir a la inspectoría del trabajo mediante un proceso administrativo, agotar esa vía para luego ir al tribunal, los juzgados laborales. Y si es en la parte de un empleado, entonces es diferente, porque tendría que ir al Tribunal Contencioso Administrativo para oponer un recurso de nulidad de acto administrativo. Bueno, señor doctor Peña, lamentablemente, me gustaría seguir hablando con usted estos procedimientos judiciales, extrajudiciales, pero lamentablemente el tiempo se agotó. Y bueno, antes de despedir el programa, me gustaría que usted dejara primero una reflexión para todas aquellas televidentes y un teléfono, algún correo donde las personas que nos están viendo estén interesadas en su asesoría. Bueno, primero que nada, darle las gracias nuevamente por la invitación a este programa. Para mí de verdad es un inmenso placer estar acá y aportar con el conocimiento que uno puede aportar a todas las personas, porque siempre ha estado dentro de uno dar. La idea es dar y dar. Y con respecto a mi correo, pues mi correo es elgitanopb69@hotmail.com y mi número telefónico es 0426-295-5110. La oficina es en el edificio Guarini, mezanina, oficina 1. Eso queda al frente de la Plaza de Ayacucho. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted, de verdad, muy agradecido. Para mí es un honor volverlo a tener en el programa y que explique a la colectividad todo ese conocimiento que usted tiene. Como habíamos hablado, detrás de cámara, colocar o poner un granito de arena para ayudar a todas aquellas personas que a veces no saben qué hacer, ¿no? Y nuevamente le doy las gracias a usted. Yo soy el que estoy agradecido con usted porque esta serie de programas secuenciales ayudan mucho a las personas, de verdad, porque quisiéramos nosotros ayudar siempre, quisiéramos hablar en el programa muchas cosas que a veces se quedan ahí entrelazadas. Pero el tiempo es muy corto, pero seguiremos en eso y ojalá pudiésemos hacer un panel más grande para poder trabajar en ello. No, doctor, y que las puertas están abiertas cuando usted quiera venir a este programa, bienvenido. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar Entre Abogados y sigan con la programación de Max TV. Somos lo que quieres ver. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, doctor.